Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están nuevamente? Hoy es lunes 24 de julio del 23. Son las 9:02 de la noche, tiempo de Los Ángeles. Son las 10 de la noche, tiempo del centro de México. En otro cafecito con San José. Y estamos saludando a nuestro hermano Carlos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Juan. Aquí, tranquilos, ahorita, relajados, ya pasamos otro buen fin de semana con calor, pero bien, por la gracia de Dios. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos oyes? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Un lunes más que sigue con San José. Se escucha un poquito mal tu audio, pero vamos a seguirle. Hermanos que nos... A ver si te reconectas, Juan, otra vez. Tenemos un bonito tema, Carlos, para hoy, sacado del Evangelio de ayer domingo, nuevamente. El tema lo titulamos ¿cómo? Perdón, me dice bolas aquí. La cizaña en medio del trigo, ¿verdad? Entonces, sacado del Evangelio de ayer, la cizaña en medio del trigo. Y la lectura, pues obviamente es de San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 43. Pero vamos a tomar solamente la parábola de la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza. Y platicar un poquito sobre unas cuestiones que se ven ahí en esa parábola, ¿no? En las dos parábolas. De ahí sacamos 4 puntitos para ir platicando y desarrollar esta platiquita que tenemos. Antes de comenzar, pues me gustaría hacer una pequeña oración, ¿no? Y saludar a los que nos estén viendo, para que nos sigan, nos den su comentario sobre el tema, que sean parte de la plática en este café con San José. Y también para que nos sigan después, mañana pasado, cuando subamos el video en YouTube, para que lo compartan y pues se pueda hacer una pequeña comunidad compartiendo del tema, ¿no, Carlos? Aunque ya haya sido en vivo un día, pues se sigue compartiendo y se sigue comentando. Son cosas que todos podemos ir aprendiendo. Antes de comenzar, una pequeña oración. No sé si alguno de los dos quiere empezarla o... Dale, Juan. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papá Dios, Amén. nos ponemos en tus manos. Te pido que sigamos siendo trigo, que no seamos cizaña que desanimemos a los demás, esa cizaña que hace que dé mal ejemplo a nuestra... podamos ser fértiles, y que cuando tengamos esos tropiezos no nos arranques, como le dijiste a los apóstoles, que nos dejes crecer, porque a lo mejor en una de esas podemos volvernos trigo otra vez. Todo esto te lo pedimos como tú nos lo enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pues sí, mire, saludos para Armando Texas, que nos está por ahí viendo. Cuando gustes, Armando, eres invitado para platicar y compartir con nosotros también. Solamente está de que nos digan que sí, y aquí están invitados todos caben, ¿verdad, Carlos? Claro que sí, el chiste es que nomás se animen, que les compartas el link. Sí, tenemos entonces el temita de cizaña en medio del trigo. Y a veces somos cizaña y a veces somos trigo. Y a veces somos trigo y a veces somos cizaña. Es una realidad. Por el hecho de ser humanos que somos, caemos en una y en otra, ¿no? Esa es la lucha, yo creo. Yo no voy a decir que soy puro trigo, porque a veces me convierto también en piedra de tropiezo, como lo hablamos en algún otro video anterior, ¿no? Pero me gustaría comenzar con algo sobre la parábola de
de la siembra del que vino a sembrar la cizaña, que pues es el malo, ¿no? El malo que nos vino a sembrar la cizaña. Eso ya lo sabemos. Pero en la parábola hay 3 cuestionamientos que se hacen al dueño de la siembra. Y uno de los cuestionamientos, si ustedes lo miran en el Evangelio, dice: ¿no sembraste semilla en tu campo? Esa pregunta de ¿no sembraste semilla en tu campo? Es una pregunta de alguien que está sorprendido. Pues ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? Por la sorpresa de haber encontrado la cizaña, ¿no? Y a veces eso nos preguntamos cuando estamos dentro de la iglesia, en la parroquia, en algún grupo, en algún movimiento, en la misión. Decimos, oye, pues ¿qué no veníamos? Gente que colabora, gente que sirve, gente que no quiere estorbar. ¿Qué no veníamos puros de esos? Y ahora resulta que hay uno que otro que más que ayuda, estorba. Un cuestionamiento de sorpresa. ¿Será que nos tenemos que sorprender de eso? A cualquiera de los dos, no se peleen. Dale, Juanito. Me quedé pensando porque fíjate que es que así somos nosotros sí nos sorprendemos. Si te fijas, ya lo dirán más adelante cómo Jesús contesta, ¿no? Sí. Y así somos de sorprendidos nosotros, ¿no? Como dices, estamos dentro de la iglesia y decimos, oye, pues, ¿qué no es de los cruzados como donde participa mi hermano Carlos, o que no es de los encuentros matrimoniales? Mira, es catequista y cómo anda. Uh-huh. Nosotros somos los que queremos cortar esa cizaña, ¿no? Por eso sorprendemos y decimos, oye, pues anda mal, córtalo. Pero no te adelantes, nomás. No tiene cabida. No aquí. Te me adelantes a lo de la cortada. Primero dime lo de la sorpresa. Ahí está el tercer punto en la cortada. Es la sorpresa que nosotros. Es la sorpresa que nosotros queremos ponernos en el lugar del sembrador, ¿no? O sea, nos ponemos en el papel de aquel que sembró. Oye, pues, ¿qué no estamos haciendo cosas buenas? ¿Por qué está apareciendo cosas malas, no? Y es una de las luchas que yo siempre he tenido en los grupos que he estado, ¿no? Porque a veces somos muy quisquillosos, somos muy de que él comanda, mira que él anda flojeando. Yo les digo, déjenlos, bendito sea Dios que aquí están. Carlos. Sí, no, pues me estoy riendo por la pregunta, ¿verdad? El cuestionamiento. La repito, Carlos, ¿no? Para que te agarres. Aquí. Dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, estamos sorprendidos. Sí, y esa es una de las cosas que más seguido nos preguntan, Gabriel. Sí. A todos, sobre todo a nosotros los católicos, nos cuestionan mucho. Pero sí. ¿Qué no es una buena semilla lo que sembraron? O sea, cada rato nos cuestionan qué clase de católicos son ustedes. Y eso, en cierta forma, es lo que los que nos cuestionan día a día, ¿verdad? Pero también hay que ver de quién viene la pregunta, sí, ¿verdad? Y cómo hacen la pregunta. Porque muchas veces nos hacen la pregunta, ¿verdad? O nos cuestionan simplemente por el hecho de que piensan que andando en la iglesia, pues ya somos perfectos. Pero mucha gente no entiende que muchos estamos en la lucha. Muchos vamos avanzando de a poquito y otros no queremos dar testimonio. Ahí ya entraría, ¿verdad?, el cuestionamiento personal. Uh-huh. Y la gente lo mira. Sí. De repente sigo con el mismo punto, ¿verdad? Hablábamos de que de repente nos cuestionamos o le cuestionamos al dueño de la siembra, ¿no? ¿Quién no sembraste buena
buena semilla en tu campo. Pero también, como tú dices, los que nos ven como hiedra, como mala hierba a nosotros. Pues voy a poner un ejemplo nada más como para ponerlo en contexto. De repente estamos con un familiar que no se acerca a la iglesia. Y nos pican y nos están ahí queriendo, como decimos vulgarmente, cucar para hacernos desatinar o hacernos enojar. Y llega un momento donde dices, bueno, te enojas, eres ser humano y cedes a la molestia. Y lo primero que te dicen es, ¿ves? Y es el que va a la iglesia. Esos son también los que cuestionan que nosotros a lo mejor somos, ¿no? Esa cizaña, ¿no? A veces, digo yo, no sé si cabe también la parte ahí. Gabriel, el ejemplo más claro, si alguien por ahí nos está viendo y está en la escuela de la cruz, a nosotros nos pasa muy seguido. Y nos pasa inclusive con nuestras propias esposas, que a la primera, cuando a ellas no les gusta algo o algo les incomoda, ¿verdad? O nosotros a lo mejor no estamos dando un testimonio real, luego nos dicen y nos lo han dicho, y eso que eres cruzado, y eso que vas a la escuela de la cruz. O sea, muchas veces, pues acuérdate, el trabajador, el que labra la tierra, es el que cuestionó al dueño. Sí. Básicamente las personas más cercanas a veces son las que nos cuestionan, ¿qué pasó? Era buena semilla. A nosotros nos dicen, ¿qué pasó? Pues vas todos los días a la iglesia, eres cruzado, eres del grupo de oración, ¿qué onda? Pero para ser el abogado del tonto, yo voy a hacerla aquí. Entonces, se puede, eso ya lo hemos platicado en otros videos, ¿verdad? Pero se da el tema ahorita por esa misma situación. Entonces se justifica el decir, bueno, pues como soy humano, pues me voy a equivocar. ¿Se justifica o nada más se entiende que es parte del ser humano, Juan? No, ahí va. Fíjate cómo está el asunto aquí. ¿Tú qué crees? Que ese que cuestionó, porque en la parábola se pudo haber omitido eso. Se pudo haber omitido la persona que preguntó, oye, ¿no sembraste buena semilla? Se pudo haber omitido, pero sin embargo ahí está. ¿Por qué? Sí, porque es necesario. Porque si no hay alguien, ya sea en forma de burla, en forma de cizaña, como tú lo quieras poner, si no hay alguien que te dice, oye, pues que no eres esto y estás actuando diferente, ¿cómo sabríamos entonces si estamos siendo cizaña o estamos siendo trigo? O sea, es necesario aquel que cuestiona también, para que también tú digas, oye, pues a lo mejor sí estoy regándole en algo, a lo mejor sí estoy haciendo algo mal, ¿no? Sí. Sí me causa molestia, pues nos causa molestia porque como seres humanos nos queremos justificar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo malo no es que te señalen, lo malo es que te justifiques y que te des cuenta que sí estás haciendo un mal y que lo que te están diciendo es para que te compongas, ¿no? Entonces es necesario aquel que pregunta y dice, oye, ¿no sembraste buena semilla? Y ahí depende de nosotros decir, oye, bueno, estoy haciendo, ese es su problema, pero si la estoy haciendo mal, a ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que volverme trigo nuevamente? Entonces, todo es necesario, es lo que siempre les he dicho en encuentros y todo, digo, o sea, todo es necesario, aquel que señala también es necesario, aquel que a lo mejor va a flojear, qué bueno, es necesario, todo es necesario siempre y cuando lo tomes con una actitud de crecer. ¿Algo que quieras agregar sobre ese punto, Carlos? No, nada más para terminar, pues yo me baso más en el cuestionamiento de que cómo, ¿verdad? Cómo nos cuestionan, más que nada como el trabajador. O sea, la sorpresa es, ¿verdad? ¿De dónde sale la cizaña? Si el dueño sembró buena semilla. Muchas veces ese es el cuestionamiento que nos hacen a nosotros. ¿De dónde nacen nuestras actitudes? ¿De dónde nacen todo, ¿verdad? Lo que no es agradable a Dios? Si ya lo sabemos y estamos en la iglesia, en un camino que ya empezamos supuestamente bien. Mira, ahorita me diste pie
para hacer la segunda, para proponer el segundo punto. Me diste pie y este va para Baltasar, para Olga, para Armando que nos están viendo, para que nos comenten. Aquí la segunda cuestionamiento en la parábola dice exactamente lo que tú decías. Pero antes de hacer la pregunta acordémonos que empezó que el malo vino y sembró la cizaña. Entonces, tenemos la idea de dónde viene lo malo, ¿verdad? Pero de todas maneras aquí la cuestión es, ¿de dónde sale la cizaña? Una pregunta de preocupación, porque ya la viste. Primero te sorprendes. Después ya la viste, ya te preocupaste. Entonces la pregunta que le hacen al dueño de la siembra es, ¿de dónde salió la cizaña? ¿Podemos echarle la culpa solamente al malo porque fue y la sembró? ¿O será que la hacemos de nosotros? Pues como es el malo el que la sembró y me la puso en mi corazón, pues ya es mía. Pues que me la quite el que me la sembró. ¿O cómo le hacemos ahí? Digo, ya estamos sorprendidos porque está ahí, ya estamos preocupados. Ahora en la preocupación, ¿qué hacer? Es la cuestión. ¿De dónde salió la cizaña? La cizaña, perdón. Ya hay preocupación. ¿Qué hacer? El que quiera de los dos. Dale, Juanito, como siempre. Mientras la piensan, un saludito para Armando, saludo para Baltasar, para Olga y para Samantha que nos están viendo. ¿De dónde salió la cizaña? Pues ahí es donde entra lo que tú decías hace un momento. La flojera, lo hipócrita que a veces somos, porque entonces ahí es donde dice uno, bueno, ya sabe de dónde viene el mal, ¿no? Entonces no es culpa mía, es que soy así, es que ese es mi carácter, ¿no? Porque aún sabiendo que dónde viene el bien, y aún sabiendo qué nos dice el bien que tenemos que hacer, no falta que la soberbia, que es la hija de los demás pecados capitales, de los perritos, la sobreviviente y te dice, no, pues no te preocupes, sí, andas siguiendo a Dios, pero eres humano, o sea, fallas, ¿no? Y ahí es donde entra esa huevonada espiritual de decir, bueno, pues es que sí soy así, ¿no? Aún cuando sabes, no viene de Dios, mal viene tú sabes de dónde viene, ¿no? Y aún así lo protegemos, eso es lo más triste del asunto, ¿no? Carlos, estamos preocupados. ¿Le echamos la culpa al malo o también asumimos la responsabilidad? ¿O qué hacemos? No, pues no, es que definitivamente tenemos que asumir la responsabilidad, Gabriel y Juan, porque ¿de dónde sale la cizaña? Pues vamos a basarnos ahorita al mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque esa es una, digamos, ahí no lo narran, ¿verdad? Como una historia, pero la historia real la estamos viviendo ahorita en estos momentos, sí, ¿verdad? ¿Y de dónde sale la cizaña? La cizaña ya está, el mal en el mundo ahorita está, pero al 100%, y nos está tocando puntos, ¿cómo te diré? Nos está tocando donde más nos duele, nos está tocando en la familia, nos está tocando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, ¿verdad? Esa cizaña ahorita, y ahí está Armando, ¿verdad? Con el alcoholismo, con la droga. Entonces, ¿de dónde sale el mal? Siempre ha existido todo el tiempo. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos individualmente, ¿verdad? Reconocer de dónde sale, pero una vez reconociendo, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer, ¿verdad? Para revertir todo eso. Hay un cuestionamiento que en estas últimas semanas lo quiero traer al tema porque podría sonar a que si la cizaña está ahí y en la parábola nos proponen que tiene que crecer junto con, esto no quiere decir que lo tenemos que dejar a la buena de Dios, ahora sí como decimos. Voy a poner un ejemplo. Está la película ahorita de Eduardo Verástegui donde habla de la trata de los niños, ¿no? Trata de niños donde se los roban y con ellos pues están haciendo cosas que no deben de hacer nadie, ¿no?
Alguien podría decir, bueno, pues es que si eso ya es parte es una problemática que existe, pero pues hay que dejárselo a Dios. O sea, podríamos caer en la tentación algunos, y pongo por ejemplo una cosa, pero pueden ser muchas: la drogadicción, el abuso de niños en los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos caer en la tentación de decir, bueno, pero si el mismo Dios nos dijo que pues la cizaña va a venir junto con el trigo, pues hay que dejarlo ahí para no arrancarlo. Pero creo que Jesús viene por otro lado, ¿no? O sea, nos dice algo, pero no que nos afanemos a exterminar esto total y absoluto del mundo, pero sí a trabajar en que la hierba buena, en que el trigo se dé, ¿no, Juan? Sí, pues claro, o sea, lo que pasa, Kira, cuando andas en las cosas malas, vamos hablándolo a calzón quitado, inclusive nos valemos hasta de la Biblia para poder solapar lo que hacemos, ¿no? Eso es lo más curioso y triste del asunto. Sí. Por ahorita decía el hermano Carlos que lo que estamos viviendo ahorita, y te vuelvo a repetir, lo más triste de esto es que no es la primera vez y no aprendemos. Si vamos a ver la historia, Sodoma y Gomorra, ¿qué les pasó? La Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? La Primera Guerra Mundial, el comunismo, lo que estamos viviendo en México con gente que encuentra descuartizada, y hemos sabido cuál ha sido el resultado final, y aún con el resultado final, no aprendemos. Yo creo que todo empezó, claro, está con lo de Adán y Eva, ¿no? Pero sí. Ahora imagínate, ellos a lo mejor estaban ignorantes de lo que podía pasar, apenas aprendían, pero viene Caín y mata a Abel, ¿no? Aun cuando él supo lo que pasó sus papás por desobedecer a Dios, y lo seguimos desobedeciendo y sabemos cuáles son los resultados y cuál va a ser la causa a lo que vamos a llegar, y lo seguimos haciendo. Nos damos cuenta de que siguiendo a Dios tenemos buenos resultados, que cuando ponemos las cosas en manos de Dios tenemos buenos resultados, que cuando dejamos que Dios actúe tenemos buenos resultados, y que cuando nosotros hemos querido hacer las cosas, o sea, y te voy a hablar a calzón quitado, cuando queremos hacer los huevos a nuestro gusto, siempre se hacen, pero no aprendemos. Sí se están viviendo cosas difíciles ahorita, pero siempre se han vivido. Eso es más. Si a lo mejor en estos tiempos se viviera esto y atrás no se hubiera vivido, tendríamos la excusa. No tenemos excusa. Ya vivimos el tiempo en que las grandes espectáculos en el Coliseo, donde humanos tenían que luchar contra animales, humanos contra humanos, y no aprendemos. Entonces yo diría, Carlos, ¿tú qué nos opinas de esto? Yo diría que la cizaña que siembra el maligno junto con el trigo, ¿será que es lo que nos siembra el maligno, pero en el corazón, y nosotros somos esa cizaña en algún momento de nuestra vida, y dejamos que sea tierra fértil para él? Digo. Sí, dime, Carlos. Exactamente, me ganaste las palabras que te iba a decir. O sea, yo aplico más ahorita, ya yéndonos a lo personal, de dónde sale la cizaña. Y los que hemos vivido una vida desordenada, ¿verdad? A través, pues, de tu soltería o tu matrimonio, llámalo como, depende del estilo de vida que tú hayas escogido. Uh-huh. Ahí es donde entra, de dónde sale la cizaña. Básicamente, de dónde sale el pecado, ¿verdad? Y cuando menos yo lo digo por mí, ¿verdad? El no reconocer, el no tener un encuentro con Cristo, el no estar cerca de Cristo, te va mermando esos valores, te va mermando la conciencia de lo que estás haciendo. La cizaña tú le das entrada. Esa pregunta dice, ¿de dónde sale? Sale
que el mal empieza dentro de tu corazón por la falta de ese amor, de ese conocimiento, de esa entrega o de esa relación con Cristo, básicamente. Básicamente es lo que tú dijiste ahorita. Sí. Al menos en mi caso. Juan, ¿algo que quieras puntualizar para pasar al siguiente punto? Así es, ¿no? Es esa siembra, y obviamente es en el corazón de cada ser humano. Como el ejemplo aquel del caballo blanco y del caballo negro, ¿no? ¿Cuál es el más? Es el blanco y negro. Lo que alimenta más. Si estás constantemente en servicio con Dios, tratar de escuchar la palabra de Dios, si estás cumpliendo con el sacramento de la reconciliación, si estás visitando, pues indiscutiblemente estás aumentando el blanco. Pero si tú le das rienda suelta, lo humano, el alcohol, la droga, la diversión, y hablo de la diversión sana, porque hay diversión sana, ¿no? Te estás, Juan, inventando esta vaina. Te estás escuchando un poquito mal, reconéctate, Sí. por favor, reconéctate, Juan. Bueno, entonces, tercer punto, Carlos. Dice, en el cuestionamiento que hacen los trabajadores de la siembra, dicen, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Esta es una pregunta con desesperación, ¿verdad? Es una pregunta con desesperación. Aquí la situación es, en la desesperación queremos acabar con el mal, ¿verdad? Si creemos que el mal está fuera de nuestro hogar, si creemos que el mal está en el trabajo, si creemos que el mal está en la escuela o en lo que sea que sea nuestro entorno, le decimos a Dios, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Como los hermanos Trueno, ¿da? Que querían que cayeran truenos y relámpagos. Sí. A veces queremos actuar ya por la desesperación y yo creo que es una mala guía, ¿no? En la desesperación. Esta pregunta es totalmente de desesperación. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Y aquí la pregunta es, ¿será buena idea ir a arrancarla, Carlos? La cizaña. Pues fíjate que esa pregunta, si tomamos conciencia, es buenísima, y si nos la hacemos cada uno de nosotros, en la desesperación podemos decir, vamos a arrancarla. El problema es, ¿estamos preparados? ¿Sabemos que vamos a hacer lo correcto dentro de esa desesperación? Donde, como decía el dueño, o sea, no nos vamos a traer el trigo. En nuestra desesperación, no nos vamos a llevar a nuestra familia, no nos vamos a llevar a las personas que más queremos, no nos vamos a arrancar, ¿verdad? Con raíz, ¿verdad? Todo lo bueno que ya hemos logrado por esa desesperación. Entonces, esa pregunta es buenísima para concientizar y profundizar en ese aspecto. Bueno, me acuerdo yo cuando las mamás de uno... Y aparte de todo... Te digo, Juan, me acuerdo... Aparte de todo, ¿no me estará arrancando yo mismo? ¿Ya? Sí. Te digo, Juan, me acuerdo cuando las mamás de uno agarraban el frijol y empezaban a sacudirlo un poquito para allá, un poquito para este lado y a soplarlo, ¿no? No agarraban todo el frijol y porque está sucio lo tiro, ¿no? O sea, poco a poco ir limpiándolo. ¿No será un poco lo que tenemos que hacer nosotros en la vida personal? Más allá de querer arrancar nuestros cosas malas, ¿verdad? De raíz. ¿No será que hay que trabajar más bien en eso? Poco a poco. Sin dejar de ir avanzando, ¿no? Porque también nos podemos quedar en el ¿para qué lo arranco? Pues así me hizo Dios. Juan. Pues es que depende también, vamos a ver en qué la cizaña,
pero en el concepto que lo está hablando la Biblia, estamos hablando, entiendo así. Pero si la cizaña es cosas que te están afectando a ti en tu vida, arrancarla, irla arrancando. Pero ahí ya sería otro concepto diferente, ¿no? Sí, sí. O sea, estoy en el alcohol, estoy en la droga, lo más importante es lo material. Esa cizaña sí sería buena arrancarla, irla arrancando, ¿no? Por eso la podemos tomar por dos lados. Pero esencialmente lo que habla aquí en esta cita de la Biblia, en este evangelio, él se refiere más hacia la persona. Sí, a las personas. Mi trabajo es arrancarla o cuidar el trigo, ¿me entiendes? Entonces, el cuidar el trigo es de que va a sonar así que ese trigo, pero a lo mejor es trigo. Otra vez tenemos el problema de conexión. Si quieres, inténtalo nuevamente, porque tenemos un problemita ahí de conexión contigo. Carlos, en el sentido de que de querer arrancar de repente o sacar a personas de nuestro entorno o de nuestro servicio o del lugar del trabajo, ¿sería positivo tomar esas decisiones? Pues en el contexto en que nos está hablando la Biblia para mí en cierto sentido no, porque nos lo está diciendo, ¿verdad? Déjenlas que crezcan juntas. Al final de cuentas, el entorno en que nos movemos todo el tiempo, en cuestión de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, inclusive dentro de nuestra propia familia, vamos a encontrar siempre personas no agradables, mucha cizaña, ¿verdad? Muchas personas que nos van a hacer la vida imposible, pero al final de cuentas, nos lo dice bien claro, al final de cuentas, una vez que nosotros nos fortalecemos, estemos fuertes, ¿verdad? En el espíritu, fuertes, en el sentido a lo que estamos llamados por nuestro bautismo, la cizaña no nos va a hacer nada, y nos lo dice claramente ahí, ¿verdad? Van a crecer. Una vez que estemos fuertes, ahí es donde entra lo personal, porque el cuestionamiento de las personas que nos rodean, al final de cuentas, es su decisión de ellas. A nosotros nos tiene que motivar el dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio, a pesar de, para que ellos puedan cambiar. Si no deciden hacerlo, entonces nosotros o sabemos que si no hacemos las cosas bien, vamos a ir al fuego. A veces podemos tomarla, digo, porque como seres humanos, a veces vemos las cosas negativas de unas personas y las comentamos o quisiéramos, vamos a ir un poquito más allá, como dices tú, quisiéramos desaparecerlos. Pero si eso hubieran tomado en cuenta los apóstoles para descalificar absolutamente de todo a San Pablo, pues nos hubiéramos privado de una cosa, de un personaje, de una persona importante. Entonces, cuando Jesús dice que dejemos que crezcan las dos, al final va a haber un balance de lo bueno y lo malo. Pero entonces es el dejar crecer la cizaña. ¿No será que esa cizaña, yo lo veo así, ¿verdad?, se puede convertir en un buen trigo después de dejarlo un tiempo, Juan? Obviamente ya sabemos que en la naturaleza no va a suceder, pero yo hablo simbólicamente, ¿no? Pues claro, mira, ahí te va. Te voy a poner un ejemplo ahorita. ¿Quién es el que en verdad es cizaña o trigo? Solamente el que sembró. Es el experto, es el que sabe, es el que la conoce. El ayudante es un ayudante, está aprendiendo, pero no es experto. Sí. Ok. Ahora vamos a ponerlo en la vida cotidiana. Ok. En algunos estados de Estados Unidos todavía existe la pena de muerte. Y en algunos estados
mucho tiempo existió la pena de muerte. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de gente que murió en la silla eléctrica siendo inocentes? Después de muchos años se supo que eran inocentes. Sí. Entonces, ejemplo de que el único que conoce la cizaña es Dios. Nosotros como seres humanos podemos confundir la cizaña con trigo o el trigo con cizaña, porque también se ha dado el caso de que a veces idolatramos personas que pensamos que es trigo y resultó que fue una cizaña, ¿no? Por ahí tenemos el gran ejemplo de la iglesia esta que está aquí en Guadalajara, que al líder lo tienen en la cárcel, ¿no? Por algo será, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no sabemos identificar, por eso le dice, o sea, déjenme el trabajo a mí, déjenla que crezca, porque ustedes no conocen, ustedes no son los expertos, el experto soy yo, ¿me entiendes? Tu trabajo es cuidar lo que tú identifiques como trigo, cuídalos, échale su agua, todo lo necesario para que siga creciendo. Al final de cuentas, se verá en realidad cuál fue la cizaña en realidad, ¿no? Sí. Sí, Gabriel. Dime. Pues yo nomás, ya para cerrar yo un poquito con esto, lo que yo pienso es que acordémonos que cada evangelio nos habla personalmente, ¿verdad? Sí. Más que exponerlo en sentido teórico o hacia los demás, me está hablando a mí personalmente. Y yo ese evangelio de ayer lo entendí un poco hacia mi persona, donde pues básicamente me está hablando a mí, me está cuestionando, porque es imposible que nosotros como seres humanos seamos simplemente trigo, somos cizaña, porque en nuestra humanidad hacemos cosas buenas, pero hacemos también cosas malas, y así nos vamos a morir. En ese contexto, yo pienso que Dios lo que nos está cuestionando ahorita a cada uno de nosotros es, al final de cuentas, como ser humano, dentro de tus cosas buenas y de tus cosas malas, porque si fuéramos simplemente buenos, pues ya seríamos santos, ¿verdad? Y estamos llamados a la santidad. Entonces el cuestionamiento aquí es, ¿para dónde se va más la balanza? Al final del camino, en nuestro camino de conversión, cuando nos moramos, ¿qué vamos a hacer? ¿Trigo? ¿Vamos a hacer un buen pan? ¿O nos van a hacer manojito y nos vamos a ir porque no supimos, ¿verdad? No supimos hacer de nuestra vida a lo que estamos llamando? Y nos lo habla claro en cada evangelio, pero lo malo de, cuando menos que yo he aprendido, es que cada evangelio me habla a mí personalmente, y a veces es más fácil, ¿verdad? Aplicarles a los demás. Fíjate, y de ahí me das punto para el cuarto, me das pie para el cuarto. Y ahí vas llegándole ahí al cuarto, Carlos. Qué bueno que lo tomaste. Cuarto punto, dice, voy a leer un poco lo de la parábola del grano de mostaza. Dice, el reino de los cielos, lo voy a leer y de ahí voy a hacer la pregunta. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Fue la otra parábola que les propuso. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Aquí la pregunta es, creo yo, Jesús nos propone hacer crecer poco a poco hasta poder ser refugio de los demás. Pero aquí la cosa es, yo me lo imagino así en mi cabeza, ¿no? Puede haber hierba mala, hierba buena, pero nosotros podemos tomar el rol del granito de mostaza, chiquito. Pero si nos vamos cuidando, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestras personas que tenemos cercas, si cuidamos a los que están cerca, si nos cuidamos a nosotros mismos, vamos a ir creciendo, creciendo y creciendo. Y va a llegar un momento en que esa semilla de mostaza va a ser alta. Y no solamente que va a dar buenos frutos, sino que va a ser parte
para refugio de otros, ¿no? Pienso yo, y aquí está el cuestionamiento, sin dejar de hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Hacer nuestro trabajo, pero no preocuparnos o enfocarnos tanto en la cizaña. ¿Sería más o menos por ahí el asunto? ¿Cómo ven ustedes? Juan. Lo último no te entendí, a ver, repítemelo. ¿Lo último que leí o lo último que dije? Lo que dijiste. Ah, ok. Decía que nosotros deberíamos de ser como el grano de mostaza, ¿no? Como la semilla de mostaza, que va creciendo. Si nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, a las personas que nos rodean, para que también sean como ese grano de mostaza, que en un momento dado pueda servir de refugio, ¿sí? Para otros. Ya ves el pajarito cómo hace su nido en esa hortaliza, ¿no? En eso que creció. Entonces, aquí la situación es, sin dejar de hacer lo que nos corresponde, no olvidándonos que existe la hierba mala, pero preocupándonos más por hacer la buena, por hacer crecer la buena. ¿Ese sería el camino? ¿O tendríamos que estar enfocados solamente en la mala? En la hierba mala, pues. Mira. ¿O tiene que haber o cómo ves? ¿O hay una... Yo siempre he tenido una frase, las cosas malas siempre te las han dicho. Yo creo que tenemos que alimentarnos de las cosas buenas. Y cuando te alimentas de las cosas buenas, te motiva a seguir haciendo cosas buenas. Cuando a una persona le estás diciendo todo el tiempo lo malo que es, por lo regular va a terminar siendo malo, haciendo cosas malas. Y eso es lo bonito del verdadero católico. El verdadero católico no ve lo malo, ve lo bueno. No ve la mano del demonio, ve la mano de Dios. En todas las cosas que se hace, dice, es la mano de Dios, ¿no? Entonces, lo que tú dices es perfecto. No nos podemos enfocar en lo malo, porque lo malo te lleva a lo malo. Tenemos que enfocarnos a lo bueno y seguir trabajando nosotros. Fíjate que ahora en la comunidad, una señora nos estaba compartiendo ese mismo bonito. Supuestamente después de la comunidad se lleva un trabajo, como una tarea. Y ella dice que llega y les dice la tarea que le dejaron en la comunidad a sus hijas. Dice que, por ejemplo, la semana pasada se trató ahorita se me fue el avión. Bueno, se trataba vamos a decir, de no exaltarte, no de la cizaña precisamente, ya me acordé. Entonces dice ella que cuando en el evento a lo mejor la hacían enojar y quería como regañarlas, le decían, mamá, acuérdate que la tarea era la cizaña. Y se me hizo bonito porque precisamente es el grano de mostaza, hacer crecerlo y empezarlo a hacer crecer en tu hogar. Cuando tú compartes con tus hijos, con tu familia, la palabra de Dios, entonces tú estás haciendo que todos los demás crezcan, como la levadura, ¿no? Como la mostaza. Vas creciendo tú y van creciendo ellos, porque entonces cuando tú les compartes, ellos son los primeros que te van a decir, papá, ¿qué pasó? ¿No decías tú que en la Biblia decía esto, que Dios decía esto? Y eso es cuando te empiezas a volver un refugio, cuando eres creíble, ¿no? Es como las tarjetas de crédito. Si tú pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, te dan más crédito, ¿cierto o no? Sí. Bueno, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, tienes credibilidad. Y mira, es curioso, y yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero ¿no sientes que a veces, aunque hay a veces gente que no te conozca y se acerca a ti y empieza a platicar, de repente sientes que te empieza a platicar de su vida y dices, ¿por qué me platica cosas de su vida? O sea, cosas que a lo mejor no es tan fácil platicar. Pues por eso, porque tienes un crédito, porque que eres un árbol y puedo tener a alguien que tengo la certeza de que me va a escuchar
y que no me va a juzgar, porque eso se nota en los ojos de las personas, no lo podemos negar, ¿no? Entonces, por eso este grano de mostaza nos lo pone de ejemplo, porque cuando tú empiezas cosas bien, tratas de hacer las cosas bien, te vuelves un refugio para los demás. Una pregunta que se me ocurre, Carlos, en este momento es, sin decir nombres, obviamente, ¿verdad? Pero puedes dar una idea de, ¿alguna vez te has refugiado en una persona como ese pajarito que se refugia en el grano de mostaza cuando crece, cuando se vuelve una hierba grande? ¿Alguna vez te has sentido cobijado por alguien en ese sentido? Que tú termines siendo el pajarito que se anida en esa persona, a lo mejor espiritualmente, ¿no? Que ocupaba hasta a lo mejor un aliento o algo y te toca hacer ese papel. Pues sí, lo hemos vivido y pues básicamente lo hemos vivido muchas veces, Gabriel, nosotros en nuestros encuentros como parejas que hemos tenido. Sí. Acuérdate que muchas veces cuando tenemos momentos difíciles, siempre las personas que están cerca de nosotros, en los que nosotros vemos esa semillita de mostaza, ¿verdad? Sí. Nos acercamos a ellos y vemos como un refugio, como un aliento, como un ánimo. Y es bien importante tener ese cierto tipo de amistades, de personas, nuestros sacerdotes como directores espirituales, ¿verdad? Ellos también pueden ser nuestro arbusto muchas veces, ¿verdad? O un buen amigo que está cerca, o que entiende más bien, o que es consciente de lo que es lo agradable a Dios, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos equivocamos, pensamos que somos las cosas bien, ¿verdad? Pero a veces otras personas o los buenos amigos nos dicen siempre la verdad y siempre nos animan a hacer las cosas bien. Yo nada más como lo que estaba diciendo Juan, también estoy de acuerdo. Y muchas veces nosotros ahorita en el entorno que vivimos, Juan y Gabriel, la cizaña está a flor de piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo he vivido últimamente y lo he visto en mi entorno de parroquia, cómo nosotros tendemos a fijarnos más en lo malo de las personas en vez de ver sus virtudes, ¿verdad? Y ahí es cuando la cizaña crece, porque todo ser humano tenemos cosas malas, unos más, otros menos, pero si al menos viéramos un poco las virtudes que tienen esas personas que no se comportan bien, creo que las veríamos diferentes y ahí yo digo que empezaría a germinar más esa semillita, pero en nosotros, porque entenderíamos más. El mandamiento nos llama a amar a las personas, ¿verdad? Que nos caen mal, a entenderlas en cierta manera. Y ahí es donde yo pienso que empieza a germinar esa semillita, empieza a florecer y empezamos a acoger a esos pajaritos, a esas personas que de verdad se van a acercar con nosotros. Una cosa que también yo siempre he dicho, ¿verdad? Y digo, no lo inventé yo, lo repito porque lo aprendí de alguien, es darnos cuenta de nuestras virtudes, no para vanagloriarnos, sino para ponerlas en servicio, ¿verdad? Eso a mí me gusta mucho, porque a veces que pecamos, porque ahora sí que pecamos de humildes, tenemos talentos, y los talentos no es malo que nos demos cuenta de cuáles son. Por ejemplo, yo puedo decir que, voy a decir un nombre o no, un nombre. Tengo un amigo que, por ejemplo, se llama Baltasar, que a mí me ha servido como amigo y su talento es escucharme, ¿verdad? No nomás él, digo, Carlos, Oscar, algunos otros, Juan, pero su talento es escucharme y darme buenos ánimos. Entonces a veces como que nos escondemos de nuestros talentos y no sería un poco como rechazar ese pajarito que viene en la parábola, a no anidarse en ti
a no anidarse y sentirse protegido, Juan. ¿No será bueno de repente darse cuenta de los talentos que tenemos? No te está escuchando. Te decía que tenemos que saber asumir nuestra responsabilidad entre lo bueno y lo malo. El amor no solamente es dar, sino saber recibir también. A veces cuando tú vas a servir algún encuentro o das algún tema, hay gente que se acerca y te dice, oye, gracias por el tema, ¿no? Y a veces hay gente que dice, la mala humildad, no, es que solamente es de Dios. Sí, y tienes parte tuya porque esa persona te va a dar las gracias y él sabe también que a lo mejor fue Dios, pero te da las gracias por el tiempo que tú le diste también por haberlo dado, ¿no? Entonces, asume la responsabilidad de sí, Dios hizo, pero de mi parte también te agradezco, ¿no? Hay que asumirlo y la misericordia y el amor también es saber dar y recibir, ¿no? Entonces, no se debe de hacer por vanagloria, más sí por pasión, porque cuando a ti te ven que haces motivado las cosas y tú también lo asumes así, motivas a otras personas para que también lo hagan. Por el otro lado, Carlos, tomando en cuenta que también es bueno darse cuenta de los dones, también lo que decíamos, darnos cuenta del don del otro y ser humilde a la necesidad que tengo en este momento para recurrir al otro humildemente y decirle, ¿sabes qué? Si el que vas a recurrir es el amigo que te da buen consejo, decirle, ¿sabes qué? Tengo esta situación. ¿Qué opinas? Ser humilde en pedir el don del otro también, ¿eh? No nomás el que tengo, sino ser humilde al ir a pedir la ayuda, ¿no? Carlos. Sí, es que acuérdate de dentro de nuestra humanidad, como dice Juan, la soberbia, ¿verdad? Es la madre de todos esos males, ¿verdad? Y nos lo dice bien claro, es fácil amar, ¿verdad? O es fácil dar. El ser humano tiende mucho a querer ayudar, a querer amar, pero nos cuesta, sobre todo a los hombres, dejarnos amar. O, como dice Juan, recibir, o sea, un halago, una ayuda cuando lo ocupas. La soberbia o la falsa humildad no nos deja avanzar. Entonces ahí es donde también tenemos que tener mucho cuidado con esa falsa humildad o con la soberbia. Son muy parecidas. Pues miren, muchachos, estamos casi llegando al final. Me gustaría que por el problema de audio que tiene Juan hoy, me gustaría que Carlos nos dé un mensaje final, una reflexión final sobre el tema. El tema hoy fue la cizaña y el trigo, ¿no? En medio del trigo. Un llamado, Carlos, lo que tú quieras decirnos antes de terminar. Y para invitarlos a todos, que cada lunes nos estamos reuniendo aquí por Facebook en vivo. Les pedimos que nos manden sus mensajes, que nos expongan sus pensamientos, sus comentarios. Y mañana pasado el video lo ponemos en YouTube, lo compartan con otras personas y probablemente algo podemos aportar en la vida de los demás, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de aceptar que Dios nos da dones y que hay que ponerlos al servicio, ¿no? De los demás. A lo mejor mañana pasado aparece por aquí un comentario y es una luz para alguien que a lo mejor trae la batería descargada, ¿no, Carlos? Pero me gustaría que antes de terminar nos des una reflexión final. Bueno, pues especialmente para todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos van a ver después, ¿verdad? Solo dejarles saber que solamente por tu bautismo, ¿verdad? Ahí Dios ya sembró la semilla, ese trigo bueno, ¿verdad? Pero a través de la vida, a través del entorno que estamos viviendo, la cizaña empieza a acompañarnos, ¿verdad? Y de una manera u otra
Dios lo permite en cierta manera, pero simplemente nos permite para que seamos nosotros los que escojamos, ¿verdad? Siempre y cuando nos da esa libertad para que seas tú, ¿verdad? Si te ha ido mal a través de tu vida, si has tenido más cizaña, ahorita es el tiempo, ¿verdad? De acercarte a Dios, de reconocer que solo no puedes, ¿verdad? Que Cristo es el único que te va a fortalecer, ¿verdad? Que te va a hacer crecer fuerte, maduro, y que el día que venga, pues el corte, el día que venga el día de tomar decisiones fuertes, las puedas hacer bien, bien maduro en tu fe, maduro en que todo va a estar bien y que esa cizaña se va a hacer a un lado y vas a ver los resultados, ¿verdad? También vas a empezar a notar que en ese momento, pues esa semillita de mostaza, dependiendo de pues de lo que tú escojas, de tus decisiones, va a empezar a crecer en tu entorno, en tu familia, en tu esposa, en tus hijos. Vas a acoger a las personas que a lo mejor no te querían, ¿verdad? Con tu cambio. Y no es fácil, ¿verdad? Pero desde ahorita te hago la invitación para que seas esa semilla de mostaza, ¿verdad? Y seas ese trigo bueno. Pues les agradecemos mucho esta noche. Los esperamos el próximo lunes con otro café con San José. Saludos a Olga que nos escuchó desde Bakersfield. Nos pone que nos escuchó desde Bakersfield. Entonces la invitamos a que nos acompañe el próximo lunes a todos con otro café con San José, otro tema nuevo. Y gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel, Juan. Esperen un segundo.